Bienvenidos sean todos nuevamente a otro capítulo de Algo de Monstruos. De este lado, como siempre, me acompaña Daniela Chávez, y de este lado me acompaña. Donovan. ¿Y de qué vamos a hablar esta Y semana, Dani Chávez? Díganos. esta semana vamos a Díganos. hablar. Díganos ahora. ¡Ah! Esta semana vamos a hablar de no monstruos. Bueno, sí, no monstruos, porque vamos a abarcar como un género, ¿no? En realidad. Así es. Y va a ser el horror cósmico. Uy, Uf. Así es. Horror cósmico. ¿Cómo ves, joven? está perverso. Está perverso, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho. No sé. Como que... Es que según yo lo que encontré, que se supone que es el horror cósmico, o sea, aparte del género pues literario, Ujú. eh, no solamente hace referencia como al horror extraterrestre, ¿sabes? Sino también como a todo aquello que no tiene una explicación razonal o lógica para el ser humano. O sea, todo eso que extralimita sus capacidades. Entonces, se me hace muy interesante porque ni siquiera tiene que haber una explicación real para algo que esté sucediendo, y no me refiero a algo de especie paranormal, sino que vaya más allá del entendimiento del hombre, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante. Sí. Algo que vi que tiene este género del horror es que pues comparte como muchas ideologías con el nihilismo, ¿no? Que es esta filosofía de que si Dios está muerto, si Dios no existe, pues entonces puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y pues, te digo, coinciden como con estas cosas del horror cósmico de que en realidad no hay dioses, no hay paraísos prometidos, ni ese tipo de cosas, sino que hay poderes superiores, pero no son poderes con los que se pueda razonar, sino más bien como fuerzas de la naturaleza, ¿no? Ah, Que... no necesariamente como algo que tenga que eh, involucrar al hombre, ¿no? O sea, es Ujú, algo masivo, más grande, o sea, más allá, pero ni siquiera considera al hombre dentro de lo suyo, ujú. como jerarquía, ¿sabes? Pero no como en plan de dioses, sino solamente en plan de entidades superiores o Sí, cosas así, ¿no? no, sí, básicamente es eso. Ah, el horror cósmico se, se origina con este famosísimo escritor, ¿no? De culto, H.P. Lovecraft, Ujú. que pues sí, estaba como muy desencantado, ¿no? Con la religión y sus ideas. Y Sí. mucho de eso pues lo plasmó en sus cuentos. Que bueno, también plasmó mucho de su xenofobia y su racismo en sus cuentos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que siento que también eso pues se traduce en el horror cósmico, ¿no? Muchas Claro, de las historias son precisamente el miedo a lo extraño, ¿no? A lo desconocido. es como este Tolkien, Ajá. ¿sabe? Que también se habla mucho que eh, cosas o partes de su obra, o sea, no tiene que ver con el horror cósmico, ¿no? Pero este, cosas de su obra también hablan de su xenofobia, ¿no? De su racismo. Ujú. Entonces, es muy interesante cómo, pues, al final de cuentas son obras maestras, ¿no? Pero inspiradas o contenidas en una forma de pensar que a lo mejor, Ujú. bueno, me refiero a que sí, eso, ¿sabes? O Sí, como sí, sí. que ya no, ni siquiera entra como en la ética de los tiempos actuales, ¿sabes? Ujú. Es como también yo había escuchado mucho que se habla de que Picasso pues era ¿cómo se llama? Un misógino, ¿no? Pero pues al final de cuentas no puedes evitar aceptar como que lo que hizo, o bueno, su discurso, al final de cuentas es un buen discurso, aunque no excluyes a la persona
de sus actos, ¿sabes? O como de el hecho de que pues era pues lo que era, ¿no? Pues sí, en este caso Un como verdadero monstruo. ajá, es que me remite mucho a eso de lo que estábamos, bueno, alguna vez hablando de una clase, ¿se acuerda? Ujú. Cuando leímos este artículo de qué hacer con el arte de hombres monstruosos. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, a mí siempre me hacen mucho ruido ese tipo de cosas porque uno dice, es que hay que ser responsable con lo que consume, ¿no? Ujú. Pero no sé, yo ahí tengo como todavía como cierta duda en qué tanto uno puede separar al artista de su arte, ¿sabe? Como qué tanto uno puede, no sé, simplemente no ser, ¿cómo se llama? Consecuente o no justificar como las acciones de las personas, ¿sabes? Simplemente, no sé, ahí yo siento que ya es un tema muy complejo, donde tal vez no hay que meternos mucho, no sé. Sí, no, mejor no tanto. Ajá, sí. No, pero sí, un verdadero dolor de cabeza el arte de la gente monstruosa. Ajá, no sé. Pero bueno, Bueno, mejor, pero ya nos íbamos por la rama. Tal mejor vez eso, enfoquémonos ¿sabes? en Lo los voy a monstruos. cortar, ¿sabes? Pues a lo mejor sí hay que dejarlo, ¿no? Siento que Sí, está interesante. Pues sí. mejor hay que dejarlo abierto, ¿no? Que Ajá. ustedes díganos qué piensan acerca del tema. Igual les vamos a dejar el artículo, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Del que hablamos y pues ya, y nos dicen qué es lo que Sí, ustedes creen. pónganos sus opiniones y sus creencias. Eso estaría interesante. Así es. Y bueno, volviendo con los monstruos. Ajá. Este, pues ahorita es muy popular en la cultura pop, valga la redundancia, a Mm, todos estos monstruos y entidades de precisamente la mitología lovecraftiana, ok, ok. que son pues son estas criaturas masivas con Dioses ah, primigenios. ajá, los famosos dioses primigenios, los los antiguos, ¿Ah? que muchos no tienen una descripción concreta, ¿no? Ujú. Muchos tienen muchas descripciones y algo que hace que el horror cósmico funcione también en escrito es que puedes escribir conceptos muy abstractos, Ujú. ¿no? Que es algo que no se traduce tan bien visualmente, porque cómo, cómo realizas visualmente una criatura cuya descripción es literalmente indescriptible. Es que, ¿sabe? Sí, yo siento que por eso como que de pronto las películas de horror cósmico tienden a ser como muy entre experimentales, no sé cómo llamarlo, Ujú. ¿sabe? O como que difíciles de ejecutar, siento yo, ¿no? O sea, Sí. de por sí yo siento que el horror, no sé, a mí me pasa que me gusta mucho el horror contado o escrito, pero el horror en televisión o en pantalla grande es un tanto difícil, porque siento que si no haces uso de screamers, es muy difícil crear un ambiente de tensión lo suficientemente bueno como para que la gente se espante. No sé si es porque ya estoy habituada al terror o qué, pero como que siento que es más complicado que algo te dé miedo en pantalla grande que si lo lees. Ujú. No, sí, porque a diferencia de lo que muchos podrían llegar a decir, el cine no es tan inmersivo como una lectura. Ujú. Entonces sí. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Es que es diferente, pienso yo, este, como crear todo dentro de tu cabeza, ¿sabes? Como que estás tú solo, íntimamente, solamente con las palabras y tu imaginación,
y eres tú el que desarrolla todo, Ujú. y a diferencia de ver como la expresión o el entendimiento de otra persona con las limitaciones físicas de lo que se puede hacer en pantalla, ¿no? O sea, no sé, pero aún así, no sé, es muy interesante. Pero hablando de representaciones gráficas o visuales del terror cósmico, yo tengo ahí este alguien que yo pienso que lo ejecuta muy bien, ¿sabes? O sea, no es en películas, pero es en un manga, que Oh, es ajá. Junji Ito. De hecho, yo ya le había comentado alguna ocasión, ¿no? Sí, sí, sí. De este señor. Y y no sé, me encanta, ¿no? La mayoría de su obra es precisamente de este terror cósmico y de body horror, Ujú. como que mezcla esos dos géneros y crea unas cosas muy interesantes. Bueno, y a través de sus mangas, que como ya dije, te desenvuelve como en un ambiente muy extraño, porque al final de cuentas tampoco nunca te explica absolutamente nada, ni te dice qué es lo que pasó o de dónde surgió, ni mucho menos, pero las cosas están ahí, ¿no? Y yo pienso que una de las claves para que el horror cósmico funcione es que no sepas um, qué es lo que va a pasar, ¿no? O que tienes esa incertidumbre de que, o esa falsa esperanza, ¿sabes? Como de que todo va a salir bien, porque pues dicen, ¿no? Como que la esperanza es lo último que muere, pero al final de cuentas, como que la cosa es tan grande que supera a la persona en sí, ¿sabes? Ujú, ujú. Como que tú sabes que no van a salir bien las cosas, incluso cuando a veces los protagonistas o la gente que está en estas situaciones eh, suponga que sí, no sé. Sí, 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 es un tema muy recurrente en el horror cósmico, la insignificancia del hombre. Ujú. ¿Usted está familiarizada con algún, ahora sí, un monstruo de este género? ¿Alguno que le guste? ¿Su Un monstruo, favorito? monstruo. Mm, creo que no. Creo que, por ejemplo, de Lovecraft, nada más leí este llamado de Cthulhu, pero de ahí en fuera sí soy bien ignorante. Ajá. Léase Las Montañas de la Locura. Ah, ok. Ese está bueno. Viene igual hay un monstruito que está cool. Nice. Ah, mira, Sí. Frida me mandó un mensaje y me dijo que te dijera, dile a la Dani que es un sol y que la quiero mucho. No Ah, estaba lista para ese nivel de ternura. no, no estaba lista. Estos días han sido muy raros. ¿Por qué? Ah, dígale que gracias. Ah, Ah, es bien amable, ¿no? oh, La morra sí, es esa. bien linda. Ah. Frida, fue una de nuestras invitadas aquí en Algo de Monstruos, en el capítulo de Marie Laveau. Se los vamos a dejar en las tarjetitas de información también para que lo vayan a checar. Sí, ok. Sí, muchas gracias por Eh, tu intromisión, Frida. sí, bueno, en fin. ¿En qué estábamos? Pues ahora nos vamos a ir a la sección de cuentos, pero esta vez tenemos preparado algo muy especial, ¿sí o no? Simón. Porque ahora nos trajimos a un invitado. Preséntese, invitado. Gracias, Donovan. Gracias por tenerme aquí. Pues yo soy Alonso. Este, y bueno, estoy aquí Holmes. para Shums. Pueden decirme Shums si quieren. Este, vieja historia, chiste local. Em, y pues nada, les voy a leer. Bueno, yo voy a ser el narrador esta vez.
como ocasión especial. Y bueno, voy Pero, a tomarle la palabra a espera, Donovan. espera. ¿Por qué vas a ser el narrador de esta ocasión especial? ¿A qué se debe? Eso es a lo que iba. Ah, ok, Este, perdón. sí, no Ya te ves, preocupes. lo interrumpo. Lo siento. Tomándole la palabra a Donovan, pues voy a aprovechar para promocionar aquí un asuntillo. La razón por la que estoy aquí narrando es porque abrí hace una semana un canal de YouTube en el que pienso subir videos de mí narrando historias, sí, con ambientes y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, supongo que Donovan podrá ponerlo ahí en la descripción, si Así quiere. Aquí es. lo ponemos. De todos modos, el canal se llama Profundo el Silencio, por si les interesa. Si no, pues no. Pero ahí está. Gracias, Donovan. No, gracias a ti, Chums. Y bueno, pues si tengo su permiso, comienzo a relatar. Que venga de ahí. Perfecto. Bueno, pues este cuento se llama Los gatos de Ulthar, de Lovecraft. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo a aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto, el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ofir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima y él habla su idioma, pero es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé, excepto que muchos odian la voz del gato en la noche y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña, y a partir de los ruidos que se escuchaban después del anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer, debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros y porque su cabaña era tan pequeña, estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaran a esas extrañas personas, les temían más, y en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña bajo los oscuros árboles. Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple y no sabían de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas calles de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos, y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad 2 veces al año. En el mercado, dieron la fortuna a cambio de plata, y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se les vio entregados a extrañas oraciones y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras, de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado con 2 cuernos y un disco entre ellos. En esta singular caravana había un niño pequeño, sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, más le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma,
El niño, al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito, en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ulster, Menes no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche. Y al escuchar eso, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó, en un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronados con discos de costados gastados. La naturaleza está llena de ilusiones como esa para impresionar al imaginativo. Aquella noche, los errantes dejaron Ulster y no fueron vistos nunca más. Y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Cranon, el anciano, el burgomaestre, juró que la gente siniestra se había llevado los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nid, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio y con creces descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra, a pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ulster al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles, caminando en círculos lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias, del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño, y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo, Ulster se durmió en un infructuoso enfado. Cuando la gente despertó al amanecer, he aquí cada gato que estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos, y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso y se maravillaban no poco. Cranon, el anciano, nuevamente insistió que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante 2 días enteros, los gatos de Ulster, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que en el cabaño junto a los árboles no se prendían luces al atardecer. Luego, el enjuto Nid recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Shank el herrero y a Thul el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente: 2 esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente, hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulster. Sad, el forense, discutió largamente con Nid, el enjuto notario. Cranon y Shank y Thul fueron abrumados con preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado,
y como recompensa le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana, o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles, en aquel repugnante patio. Y finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Hafeg y discutida por los viajeros en Ir. Saber que en Ulthar ningún hombre puede matar a un gato. Y eso es todo. Fin. Uf, Está intenso, ¿no? Está muy buena. está muy buena. Un clásico de Lovecraft. Yo la verdad es que nunca lo había leído, pero me fascinó por el hecho de los gatos. La verdad. Ufas, trufas. Sí, de hecho, mucho de su horror, o sea, además de que sea místico, va de cosas que, o sea, uno pensaría que son paranormales, pero nunca mencionan a fantasmas o entidades, ¿no? Simplemente es un terror que no sabes qué fue. Algo pasa, ¿no? Pero no te dice el qué. Ajá. ¿Cómo? Muy bonita historia. Sí, está cool. También, bueno, había leído por ahí que, bueno, sobre todo esto refiriéndose a esto de cómo el niñito le reza a algo, ¿no? Ujú. Andaba por ahí, colgando en las redes, y leí algo que decía que usualmente en el horror cósmico era como que en general en todas las tramas había algo mucho más grande, algo que estaba fuera pues, del alcance de los humanos, ¿no? Como hacernos ver igual que las hormigas ante algo mucho más grande. Y eso está, no sé, me hace sentir abrumador, la verdad. Abrumado. Pues sí, cumplió su propósito. Y bueno, por lo mismo de que eres nuestro invitado extra especial, pues nos vas a deleitar nuevamente con una historia más, ¿no es así? Así es, con una historia más. Esta se llama Las ratas del cementerio. Y el autor es Henry Kotler. Pues que venga de ahí. Bien. El anciano Mason, guardián de uno de los más antiguos cementerios de Salem, mantenía una verdadera guerra con las ratas. Varias generaciones atrás, se había instalado en el cementerio con una colonia de ratas enormes procedente de los muelles. Cuando Mason asumió su cargo, tras la inexplicable desaparición del guardián anterior, decidió aniquilarlas. Al principio colocaba trampas y venenos cerca de sus madrigueras. Más tarde, intentó exterminarlas a tiros, pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí. Sus hordas voraces se multiplicaban, infestando el cementerio. Eran grandes, aún tratándose de la especie mus decumanus, cuyos ejemplares llegan a los 35 centímetros de largo sin contar la cola pelada y gris. Mason las había visto grandes como gatos, y cuando los sepulteros descubrían alguna madriguera, comprobaban con asombro que por aquellas pútridas cavernas cabía perfectamente el cuerpo de un hombre. Al parecer, los barcos que antaño atracaban en los ruinosos muelles de Salem debieron transportar cargamentos muy extraños. Mason se asombraba a veces de las proporciones enormes de estas madrigueras. Recordaba ciertos relatos fantásticos que había oído al llegar de la decrépita y embrujada ciudad de Salem. Eran relatos que hablaban de una vida embrionaria que persistía en la muerte, oculta en las perdidas madrigueras de la tierra. Ya habían pasado todos los tiempos en que Cotton Mather exterminara los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en honor a Hécate y de la siniestra Magna Mater. Pero todavía se alzaban las tenebrosas mansiones de torcidas bujardillas, de fachadas inclinadas y leprosas,
en cuyos sótanos, según se decía, aún se ocultaban secretos blasfemos y se celebraban ritos que desafiaban tanto la ley como la cordura. Moviendo significativamente sus cabezas canosas, los viejos aseguraban que en los antiguos cementerios de Salem había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas. En cuanto a estos roedores, Mason les tenía asco y respeto. Sabía el peligro que acechaba en sus dientes agudos y brillantes, pero no comprendía el horror que los viejos sentían por las casas vacías, infestadas de ratas. Había escuchado rumores sobre criaturas espantosas que moraban en lo profundo y que tenían poder sobre las ratas, a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Según afirmaban los viejos, las ratas eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las entrañas de la tierra. Y aún se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. El mito del flautista de Hamelin era una leyenda que ocultaba, en forma alegórica, un horror impío. Y según ellos, los negros abismos habían parido abortos infernales que jamás salieron a la luz del día. Mason no hacía caso de esos relatos. No tenía trato con sus vecinos y de hecho hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema, tal vez iniciasen una investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas. Ciertamente hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas, pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro, y no se los extraen a uno cuando muere. La ropa, naturalmente, es diferente, porque la empresa de pompas fúnebres suele proporcionar un traje de paño sencillo, perfectamente reconocible después, pero el oro no lo es. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. Hasta ese momento, Mason se las había arreglado para que no haya investigaciones. Negaba tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando a éstas le hubiesen arrebatado el botín. A Mason no le preocupaba lo que pudiera suceder con los cuerpos, después de haberlos saqueado, pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un boquete que ellas mismas roían en el ataúd. El tamaño de aquellos agujeros lo asombraba. Curiosamente, las ratas guardaban siempre los ataúdes por uno de los extremos, y no por los lados. Parecía como si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia. Ahora se encontraba ante una sepultura abierta. Acababa de quitar la última palada de tierra húmeda y de arrojarla al montón que había formado a un lado. Desde hacía semanas no paraba de caer una llovizna fría y constante. El cementerio era un lodazal pegajoso, del que surgían las mojadas lápidas en formaciones irregulares. Las ratas habían retirado sus cubiles. No se veía ni uno. El rostro flaco de Mason reflejaba una sombra de inquietud. Había terminado de descubrir la tapa de un ataúd de madera. Hacía varios días que lo habían enterrado, pero Mason no se había atrevido a desenterrarlo antes. Los parientes del muerto aún visitaban su tumba, aún lloviendo, pero a estas horas de la noche no era fácil que vinieran, por mucho dolor y pena que sintiesen. Con este pensamiento tranquilizador, se enderezó y echó a un lado la pala. Desde la colina, donde estaba el cementerio, se veían parpadear apenas las luces de Salem a través de la lluvia. Sacó la linterna del bolsillo, apartó la pala y se inclinó a revisar los cierres de la caja. De repente, se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o se revolviera dentro. Por un momento, sintió una punzada de terror supersticioso que pronto dio paso a una ira insensata, al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se le habían adelantado otra vez. En un rapto de cólera, arrancó los condados del ataúd, insertó la pala bajo la tapa e hizo palanca, hasta que pudo levantarla con las dos manos. Encendió la linterna y enfocó el interior del ataúd. La lluvia salpicaba el blanco tapizado de raso. Estaba vacío. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja
y dirigió hacia allí la luz. El extremo del sarcófago había sido perforado, y el agujero comunicaba con una galería aparentemente, pues en aquel momento desaparecía por allí un pie flácido, inerte, enfundado en su correspondiente zapato. Mason comprendió que las ratas se le habían adelantado solo unos instantes. Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó de golpe. De un tirón, el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados. Un momento después, había recuperado la linterna y la enfocaba por el agujero. Era enorme. Tenía que serlo. De lo contrario, no habrían podido arrastrar el cadáver. Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar el cuerpo de un hombre. Llevaba su revólver cargado en el bolsillo, y eso le tranquilizaba. De haberse tratado del cadáver de una persona ordinaria, Mason habría abandonado su presa a las ratas antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera. Pero recordó los gemelos de sus puños y el alfiler de su corbata, cuya perla debía ser indudablemente auténtica, y sin pensarlo más, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso era angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de arrastrarse lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar, aprisionado entre aquellas estrechas paredes de tierra. El aire se hacía irrespirable por el hedor del cadáver. Mason decidió que si no lo alcanzaba en un minuto regresaría. El terror empezaba a agitarse en su imaginación, aunque la codicia le instaba a proseguir. Y prosiguió, cruzando varias bocas de túneles adyacentes. Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. 2 veces oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El segundo de estos le hizo volver la cabeza. No vio nada. Naturalmente, hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces, observó que el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía, con fuerza, solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución, a pesar de que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban. Pero había algo más, en lo que tampoco había pensado. El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico se apoderó de él, por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió dificultosamente hasta allí. Introdujo las piernas hasta que pudo dar vuelta. Luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida, pese al dolor de sus rodillas. De repente, una puntada le traspasó la pierna. Sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores. Oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un gemido de horror. Una docena de enormes ratas lo observaban atentamente, y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Eran deformes, grandes como gatos. Tras ellos, vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra. La luz contuvo a las ratas durante un momento, pero no tardaron en volver a acercarse furtivamente. Al resplandor de la linterna, sus dientes parecían tenillos de carmesí. Mason forcejeó con su pistola y consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. Estaba en una posición difícil. Procuró pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no herirse. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel. Pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas, que se le echaron encima otra vez. Se le amontonaron sobre las piernas, mordiéndole y chillando de manera enloquecedora. Mason empezó a gritar mientras echaba mano a la pistola.
Disparó sin apuntar y no se hirió de milagro. Esta vez las ratas no se alejaron tanto. Mason aprovechó la tregua para reptar lo más rápido que pudo, dispuesto a hacer fuego a la primera señal de un nuevo ataque. Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna. Una enorme rata gris se paró en seco y se quedó mirándole, sacudiendo sus largos bigotes y moviendo de un lado a otro, muy despacio, su cola áspera y pelada. Mason disparó y la rata echó a correr. Continuó arrastrándose. Había detenido un momento a descansar, junto a la negra abertura de un túnel lateral, cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada. Un poco más adelante, lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo. Luego vio que era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negra y arrugada, y vio, preso de un pánico sin límites, que se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él, y a la luz de la linterna vio su rostro horrible a poca distancia del suyo. Era una calavera descarnada, la faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado, pero animada de una vida infernal. Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que delataban su ceguera, y al avanzar hacia Mason, lanzó un gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos, desgarrados en una mueca de hambre espantosa. Mason sintió que se le helaba la sangre, cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle. Mason se precipitó frenéticamente por la abertura lateral. Oyó arañar en la tierra a sus pies el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro, gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería. Reptaba con torpeza. Las piedras afiladas le herían las manos y las rodillas. El barro le salpicaba en los ojos, pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente. Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él con la voracidad pintada en sus ojos. Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró desembarazarse de ellas. El pasadizo se estrechaba, y sobrecogido por el pánico, pataleó, gritó y disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía. Pero había rechazado las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande, encajada en la parte superior de la galería, que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar notó que la piedra se movía, y se le ocurrió una idea. Si pudiera dejarla caer, de forma que estuviese el túnel. La tierra estaba empapada por la lluvia. Se enderezó y empezó a quitar el barro que sujetaba la piedra. Las ratas se aproximaban. Veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna. Siguió cavando, frenético. La piedra cedía. Tiró de ella y la movió a sus cimientos. Se acercaban las ratas. Era el enorme ejemplar que había visto antes. Gris, leprosa, repugnante. Avanzaba enseñando sus dientes anaranjados. Mason dio un último tirón de la piedra y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces, reanudó su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino alarido de agonía. Sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados. Más adelante, atrapó los pies un desprendimiento considerable, del que logró desembarazarse con dificultad. El túnel entero se estaba desmoronando. Jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía estrechándose hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar. Se retorció como una anguila hasta que de pronto notó un jirón de raso bajo sus dedos crispados, y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Movió las piernas y pudo comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida. Estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse, se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos centímetros de su espalda. El terror le descompuso. Al salirle al paso aquel ser espantoso y ciego, se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. Se encontraba en un ataúd vacío, el que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo.
Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd le mantenía inexorablemente inmóvil. Tomó aliento e hizo fuerza contra la tapa. Era inamovible, y aun si lograse escapar del sarcófago, ¿cómo podría excavar una salida a través del 1,5 metros de tierra que tenía encima? Respiraba con dificultad. Hacía un calor sofocante y el hedor era irresistible. En un paroxismo de terror, desgarró y arañó el forro acolchonado hasta destrozarlo. Hizo un inútil intento por cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire. Una agonía candente penetró en su pecho. El pulso le dolía en los globos oculares. Parecía como si la cabeza se le fuera hinchando a punto de estallar. De pronto, oyó los triunfantes chillidos de las ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento se revolvió histéricamente en su estrecha prisión y luego se calmó, bloqueado por falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte, con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos. Y eso es todo. Wow. Oh, está muy Sí. buena esa. Sí, ¿verdad? Sí. Está muy intensa, me gustó mucho esa. Ajá. ¿Cómo fue que encontraste esta historia, Chums? Pues me puse a buscar así cuentitos de horror cósmico, así tal cual. Estaba procurando uno, bueno, obviamente sí encontré, pero estaba procurando hallar sobre otros autores, no solo de Lovecraft, porque de él es el que más hay. O bueno, he visto que hay más de él, ¿no? Ujú. Y me topé con que aparentemente este señor, el que escribió este cuentito, era parte como de su círculo, ¿no? Y de hecho, este cuento está en el libro de los mitos de Cthulhu. Y ahí, bueno, no sé si alguno de los dos lo ha leído o le ha echado una ojeada alguna vez. Eh, Tiene cuentos de varios autores y esos autores me parece que eran parte de... Y pues así lo encontré. Estuve ahí hojeando ese librito y me encontré con este. Y pues así fue como lo encontré. Excelente. Excelente descubrimiento, 10 de 10. Sí, fue un gran hallazgo, la verdad. No, pues, o sea, un poco ya separándonos un poco sobre el cuento per se, siento que si narraciones de este tipo o de este estilo son las que nos esperan en tu canal, pues honestamente no puedo esperar a que comiences a subir videos. La verdad es que le tengo Sí, mucha va a estar esperanza. bueno. Le tengo mucha esperanza a tu proyecto, Chomps. Gracias, gracias. Digo, dejando de lado los errorcitos, pero gracias. Espero que salga chido. Va. Pues sí, seguramente sí. Por mientras ya eres ya estás bendito con el sello de la familia de Algo de Monstruos. Ya estoy consagrado. Así es. Así es. Gracias. Les agradezco el espacio, la verdad. Y pues gracias a ti por venirnos a leer estas historias que sí estuvieron muy buenas, la verdad. Sí. Mejor que todo lo que hemos leído. Sí, No, sí. que va, si usted, señor Donovan, ha narrado sus propias historias. Nada, por eso que. No es poca cosa. Pues bueno, Chomps. Muchas gracias por acompañarnos. Y por No, de que deleitarnos gracias. con tu hermosa voz. Gracias. Ahí cuando quieran. Y les deseo mucha suerte con su proyecto. La verdad está muy, muy chido. No, pues. Es excelente servicio. 10 de 10. No, pues lo mismo para ti, Chomps. Pues hay unos vidrios, Chomps. Ahí nos vemos. Se cuidan. Nos vamos entonces con los dibujos. Sí. Va.
que venga de ahí. Que venga de ahí. ¿Quién primero, usted o yo? Me parece. Está cortito, entonces no le haga feo. No se preocupe. Y bueno, lo voy a decir de una vez porque no sé si nos alcanza el tiempo, porque está muy cortito. Pero esta vez traté de... Bueno, siento que uno de los artistas actuales de horror que más admiro, siento que muchas de sus obras pueden llegar a clasificarse como horror cósmico por las criaturas que representa. El famoso Trevor Henderson. Y esta vez quise hacer algo inspirado en Trevor Henderson. Y pues sí, este fue un ¿Va a experimento. editar una foto? Sí. Nice. Entonces, ahí va. Ahí tomé un screenshot de un video de exploración urbana, porque siento que es como el mejor lugar para encontrarse con cosas desconocidas. Estoy de acuerdo. Estuve jugando hice varios bocetos como con esa idea de como las raíces. Ajá. No sé si haya visto ese tipo de gusanos que escupen una membrana. Ajá, sí. Quise hacer algo así. Me da risa porque... Bueno, ahorita ve. Ajá. Y ya acabó. ¡No! Sí, Ay, sí está bien cortito. sí, es que graba Ah, raro la aplicación. Lo graba todo como en 30 segundos. ah, Entonces, mira, aquí tengo el resultado final. a ver, ponlo. Se supone que ahí se ve como la imagen granulada de la entidad extraña. Oh, nice. Se ve muy cool. Sí, me gusta. Gracias, Dani Chávez. Una disculpa que esté tan cortito, pero No se preocupe. les aseguramos que les ¿cómo se dice? Sí, les vamos a compensar. Sí, eso, compensar el tiempo. Ajá. Y ahora nos vamos con Pues, el suyo de ¿le usted. doy? Ajá. Sí, Déjele. Dele. Tendido Le como comparto. bandido. Platíquenos, ¿cuál fue su concepto? Pues mi idea principal, bueno, es que hay un dibujo que yo ya había hecho de horror cósmico que fue para el ¿cómo se llama? El Octubresque. Ajá. Y me gustó mucho porque es como dos niños, ¿sabe? En una montaña, como a lo lejos, y hay un ser masivo sobre la ciudad, ¿no? Entonces, como que quise rescatar ese concepto porque me gustaba mucho, o sea, imaginarme que estuvieran como dos niños solitos, ¿sabe? En el bosque o algo así. Y entonces, pues lo que hice fue alrededor de esa idea, como retomando. Y al principio los quería poner en la ciudad, pero luego dije, no, los voy a poner en el bosque. No es porque no pueda hacer edificios, pero pero sí. No, sí, pues también yo pensé hacer el mío como desde cero, ¿sabes? Dibujar la arquitectura. Pero luego recordé que no soy arquitecto. No tengo por qué dibujar arquitectura. Ok. Entonces, sí, está bien utilizar entornos más sencillos. Uh-huh. Sí, y pues los puse en el bosque. Y ya. ¿Y su criatura? ¿De qué es? ¿Por qué es? Eso es lo interesante. No tiene procedencia. Pero lo que sí tiene es como una apariencia muy desagradable. Porque, bueno, ustedes van a ver ahorita
cómo se ve, pero lo que yo había pensado es que sea como una masa de carne, ¿sabes? Oh, O ajá. algo que parece carne con ojos. Oh, me encanta. Ajá, porque ay, en la foto otra vez. En el dibujo original que les decía, mm, como que el ser que aparece ahí con los niños, este, no sé, era como medio Junji y esco, ¿sabes? Ajá. Porque tenía muchas formas como espiralíticas, no sé, no sé cómo se dice, espiroídicas, en fin, Decía en espirales. como, ajá, sí, como muchos churritos. Ajá. Y así, y como un ojo slash vagina, no sé, en el medio, ¿sabes? Ajá, ajá. Y así, entonces, pero parecía como un árbol. No sé, estaba muy raro. Entonces, quería recuperar un poco eso, pero quedó más como una masa. ¿Sabe a qué me recuerda un poco ¿A su qué te criatura? recuerda? Ah, hay una película de horror cósmico, de hecho, que se Ok, llama... ¿Cómo se llama? All the Filth, así como toda la mugre. ok, Está en Netflix, creo que sí se llama así. Y si no, luego se lo mando y vamos a dejarles el nombre en la descripción para que también la vean. Está buena. Siento que no es para todos, pero está buena. ok. Entonces para que la guache y vea la criatura que sale en la película. Va, la voy a buscar. All the Field. Ajá, All the Filth o algo con Filth. Estoy seguro que era algo con Filth. Ah, ok. Va, la Se voy a supone buscar. que su criatura está creciendo, se Ujú. esparce. ¿Sabe? A mí, ay, bueno, es que se va a notar lo friki que soy, pero bueno. A mí, o como lo que yo había pensado un poco es, no sé si ha visto la película de Akira o ha leído Akira. Mm, he leído nomás la primera parte. Ah, es que no le puedo spoilear entonces. Oh, Bueno, pero watch Akira. está bien. Ustedes también watchen Akira, es muy buena. Y cuando vean el final de la película van a entender a lo que me refiero. Está bien, está bien. Pequeño foreshadowing. Sí, Esta vez se fue por su técnica segura, ¿no es así? así es. La vieja confiable. Está bien, Pinceles feos y trazos grandes. me gusta mucho esa técnica. ¿Y cuál es la historia de los niños? ¿Huyeron Mm, de la ciudad? ajá, según yo, como en mi idea, Ajá. empieza a crecer como esta cosa, ¿sabes? En la ciudad, y pero como muy rápido. Entonces, como que ellos en algún punto están con sus padres, ¿sabe? Como tratando de escapar de la ciudad o de la mancha, pero como que yo siento que esta cosa como que no, mm, mm, o sea, como que consume a la gente, ¿sabes? Ujú, Pero en plan la consume como para formar parte de él o eso ujú. o algo así, entonces como que absorbe a sus padres, pero ellos como que sí logran huir, Ah. pero, ajá, pero también como que esa cosa, no sé, como que llama a la gente, ¿sabes? Oh, ajá. Como tipo, Ajá, como tipo Bird Box, donde la entidad tiene una... ¿Sí ha visto ajá, Bird sí, sí, Box? sí, exacto, sí, 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 ajá, así, ¿no? me gusta mucho esa película, ajá, Que también es horror cósmico. sí,
¿Sabe qué? Esto que yo pienso que está bien logrado en esa película. Que no se ve el monstruo. Precisamente. Sí, sí, Ajá. sí. Creo que el horror más efectivo es el horror que no se ve. Sí, lo que no conoces, ¿no? O lo que no puedes ver. Ujú. No sé. Sí, sí, sí. De Ujú. hecho, Annihilation de Netflix también Ajá. no. Sí, sí hay un algo, pero ese algo forma parte de un algo más abstracto y Ok. no es algo que veamos o entendamos en la película, entonces también véala. Ah, ¿cómo se llama? Annihilation de Que creo Natalie que ya la Portman. vi. Sí, se hizo muy famosa con el 2018 cuando se estrenó. Y, y Alien, indudablemente Alien también es Ah, horror cósmico. Y por lo menos la primera sí como que toca más estos temas filosóficos, como con la criatura que no tiene limitantes morales y que casi no vemos a lo largo de toda la película. Sí, es más ujú. como una entidad cósmica. ¿Cómo se llaman Mm, sus muchachillos? no tiene nombre. ¿Y tendrán un final feliz? ¿Sobreviven a la cosa esa? No estoy segura. ¿Usted qué cree? Me gustaría creer que sí, pero Mire, conozco sus historias. es lo que le iba a decir. Con la constante que yo tengo, que normalmente mueren mis personajes principales. Entonces, no lo sé. En fin, mire, si quiere, les puedo leer como el fragmento que puse en esta primera ilustración que les comento. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, ahí va. Dice, Dios primigenio. La ciudad estaba en cenizas. Ya nada era lo que fue, y aquel extraño ser seguía creciendo y creciendo. Tratamos de alejarnos lo más rápido posible, pero cada vez que lo vemos, algo dentro nuestro grita querer regresar. Es hipnotizante. Me pregunto si algún día mis pies me traicionarán y me harán ir hacia él. Y ya. Oh, cool. Eso estuvo muy cool. ¿Sabe qué estaría cool también? Estaría cool. Hacer un episodio de algo de monstruos, pero... Bueno, no algo de monstruos, sino más bien como un episodio solo de nuestras historias, ¿sabe? Como las Mm, que no leemos, sino como... ajá. Sí. Fuera de algo de monstruos, ¿no? Ajá, ajá. Ah, estaría interesante. Estaría bueno, ¿no? Sí. Uf, la firma. Mi parte Uf. favorita. Y ya está. Ejemplo, una que a mí me gusta mucho que tengo, ¿sabe? Es como la de la parálisis de sueño que alguna vez te mandé. Oh, sí. Esa me gusta mucho. O también, eh, tengo una como, es que no sé cómo clasificarlo, ¿sabe? Como horror real, no sé. Ajá. A lo mejor sí, no sé si se la pasé o qué, pero bueno, es de un detective que está como obsesionado con una tipa, No me suena. ¿no? No, ¿No? no. Bueno, luego se lo... Pero estaría cool, ¿no? Tal vez hacer una sección como de nuestros propios cuentos de terror, Ajá, sí, sí, creo. ¿no? Podríamos ahí incluir Usted los que... podría poner el del bosque Oh, podría incluir... sí, la historia del bosque. O o la el de de la Ángela. lluvia ácida. ¡Ay, Oh, la de... Sí! ¡Ay, sí! Ay, yo soy fan de la de Ángela. Me gusta mucho esa historia. pues va. Pónganos en los comentarios si quieren que leamos nuestras propias historias. Y si ustedes también tienen historias de terror, Ah, sí. sí, Estaría pásennoslas. padre que se vengan. Sí, las leemos o chance y los invitamos para que ustedes las lean, pero ahí díganos en nuestras redes. Sí, porfa. Y me parece que eso fue todo por esta semana.
Así es. Y... Yo creo, Diga. perdón, yo creo en un futuro vamos a seguir tocando algunos temas del horror cósmico, Ujú. ¿no? A lo Porque mejor planeábamos como- que este fuera nada más como un tema introductorio Ajá. y pues veremos, ¿no? Si seguimos tocando cosillas al respecto, ¿no? Sí. Hablando ya de las criaturas, ¿no? De Lovecraft. O ahí veremos. Ahí vemos. Entonces, pues sí, eso ahora sí ha sido todo por esta semana. Gracias infinitas a Alonso, que nos Sí, estuvo acompañando esta semana y nos leyó unas historias fantásticas. Acuérdense de seguirlo en su canal de YouTube. Se llama se los, Profundo el Silencio. se los vamos a dejar aquí linkeados en la descripción Ujú. y pues denle mucho apoyo, ¿no? Sí, por favor. ¿Y dónde la robamos? ¿No arrobamos primero al joven? Tal vez deberíamos robar primero al joven. Ok, al joven lo arroban en Instagram como asilent-one. O sea, asilent, todo junto, y _one. El silencioso para los Ajá, cuatro. el silencioso. Así El es. calladito. Y ahora sí, ¿a dónde la robamos a usted, joven? A mí me encuentran en Instagram como arroba tildio_dan con doble N. ¿Y cómo lo encontramos a usted, joven? A mí me encuentran como arroba DNVN04. Eso es Donovan sin vocales 04. Y no olviden seguirnos en el Instagram oficial de Algo de Monstruo, que es arroba algo_de_monstruos. Ay, se me fue el pedo. Sí, Otra no vez. sabemos nuestras redes. Ajá. Igual van a estar apareciendo aquí en pantalla y van a estar en la descripción por si gustan. Así merito. Y ya. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Y adiós. 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 Adiós.